A veces la curiosidad no solo mata al gato, a veces la curiosidad te entierra vivo. Han pasado años desde aquel día y todavía me despierto en mitad de la noche empapado en sudor frío, sintiendo que las paredes de mi habitación se cierran sobre mí. Mi psicólogo dice que es claustrofobia postraumática. Mis padres dicen que fue una rabieta de adolescente que se salió de control. Nadie me cree. Nadie entiende que lo que encontré bajo la ciudad no fue una aventura, sino una falla en la realidad. Si estás viendo esto, tómalo como una advertencia. No todos los videos de exploraciones urbanas son entretenimiento. Algunos son cebos. ¿Y yo? Yo mordí el anzuelo. Todo empezó cuando tenía 16 años. En esa época mi vida era monótona. Escuela, tareas y YouTube. Me obsesioné con la exploración urbana, el famoso Urbex. Pasaba horas viendo a tipos con cámaras GoPro metiéndose en hospitales psiquiátricos abandonados o fábricas oxidadas. Me fascinaba la estética de la decadencia, pero había algo que me atraía más que nada: los sistemas de alcantarillado y drenaje. Esos laberintos de cemento que corren como venas bajo nuestros pies, ocultos, oscuros, prohibidos. Yo nunca había salido de mi cuarto para algo más que ir a clase. Era un explorador de sillón, hasta que apareció ese video. No tenía muchas visitas. El título era simple: Sistema de drenaje sector 4, entrada no documentada. El video mostraba una red de túneles inmensa, extrañamente limpia, con una arquitectura que no parecía civil. Lo que me detuvo no fue el video en sí, sino un comentario fijado por un usuario llamado Voz Subterránea. El comentario decía: yo estuve ahí. El video no muestra ni la 10ª parte. Hay una cámara que parece una catedral de concreto. Si quieres verla, aquí tienes la entrada exacta y el mapa del sistema. Debajo había un enlace a una imagen de alta resolución y unas coordenadas GPS que daban justo a las afueras de mi ciudad, cerca del arroyo seco que pasaba tras la escuela. Imprimí el mapa. Era detallado, casi profesional. Líneas azules, rojas y negras indicando niveles de profundidad y válvulas. Durante una semana lo estudié como si fuera a dar un examen final. Mi curiosidad se convirtió en una picazón que no me dejaba dormir. El viernes siguiente decidí que sería el día de mi primera exploración urbana. Preparé mi mochila con una precisión quirúrgica, imitando todo lo que veía en los videos. Una linterna táctica de largo alcance, pilas de repuesto, 2 botellas de agua, un chocolate para la energía, un pequeño botiquín y, por supuesto, el mapa impreso. Esa mañana, mientras caminaba hacia la escuela, sentía que el corazón me iba a saltar del pecho. Me detuve a 2 cuadras del edificio escolar y saqué el celular. Mis manos temblaban. Llamé a mi madre. Hola, mamá. Sí, ya estoy llegando. Pero escucha, me siento fatal. Me duele muchísimo el estómago. Creo que algo de la cena me cayó mal. Le dije a la secretaria y me dio permiso para volverme a casa. Me voy a acostar. No me llames para no despertarme, ¿vale? Ella, siempre confiada, me dijo que descansara. Colgué. La primera parte del plan estaba hecha, pero en lugar de dar la vuelta hacia mi casa, tomé el sendero que bajaba hacia el arroyo. Llegué a la entrada. Era una enorme boca de cemento medio oculta por la maleza y grafitis viejos. El olor a humedad y moho me golpeó de inmediato. Saqué mi linterna y la encendí. La luz cortó la oscuridad como un cuchillo, revelando un túnel que parecía no tener fin. En ese momento, tuve un presentimiento. Esa voz en mi cabeza que te dice, vete ahora. El aire que salía del túnel se sentía pesado, como si el túnel mismo estuviera respirando. Estuve a punto de darme la vuelta, de regresar a la seguridad de mis libros de álgebra, pero miré el mapa en mi mano. La catedral estaba a solo 20 minutos de caminata según las anotaciones. Solo entro, la veo, tomo una foto y me voy, me dije en voz alta. Mi voz rebotó en las paredes de una forma extraña, perdiendo fuerza casi al instante. Entré. Los primeros minutos fueron normales.
El agua me llegaba a los tobillos, fría y turbia. El eco de mis pasos era lo único que me acompañaba. Seguí las indicaciones del mapa. Gire a la derecha en la válvula 4. Siga recto por el colector principal. Todo coincidía perfectamente, pero a medida que avanzaba, el silencio se volvía más denso. Ya no escuchaba el tráfico de la ciudad arriba. Era como si el mundo exterior hubiera dejado de existir. Fue entonces cuando las escuché. Al principio pensé que era el goteo del agua, pero no, eran voces. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Una voz masculina, débil, que parecía venir de un túnel lateral. Me quedé helado. Mi primer instinto fue de terror, pero luego recordé mis valores. Alguien podría estar herido. «Hola, soy yo. Estoy aquí», grité. «Ayuda, por favor. No puedo ver». La voz sonaba desesperada, rota. Empecé a correr en dirección al sonido. Mi linterna bailaba sobre las paredes húmedas. Entré en un túnel más estrecho, luego en otro. Las voces se multiplicaban. Ahora no era solo una, parecían varias, todas pidiendo auxilio, todas gritando que tenían miedo. «¡Ya voy! ¡Díganme dónde están!», gritaba yo, con los pulmones ardiendo. De repente, los gritos se volvieron desgarradores. Un coro de agonía pura que resonó en el concreto, tan fuerte que tuve que taparme los oídos y soltar la linterna. Fue un minuto de puro horror auditivo, gritos que no parecían humanos, que pedían cosas que no tenían sentido. Y luego, silencio. Un silencio tan absoluto que podía oír el latido de mi propio corazón en mis oídos. Pum, pum. Pum, pum. Recogí mi linterna con manos temblorosas. Mi respiración era errática. «Tengo que irme», pensé. «Al diablo la catedral. Al diablo todo». Saqué el mapa de mi bolsillo para ver cómo regresar al colector principal. Se me cayó el alma a los pies. El mapa... no había nada. Era una hoja de papel en blanco. No había líneas azules, no había notas, no había nada de lo que yo mismo había estudiado durante una semana. Era como si la tinta se hubiera evaporado, o como si nunca hubiera existido. El pánico se apoderó de mí de una forma que no puedo describir. Es una sensación de vacío en el estómago que te paraliza. Empecé a correr de regreso por donde creía haber venido. Corrí hasta que mis piernas quemaban, tropezando con piedras y escombros que no recordaba haber visto al entrar. En mi desesperación, no vi una piedra grande que sobresalía del suelo. Tropecé y caí de bruces. El golpe fue brutal. Mi frente golpeó el cemento y vi estrellas. Me quedé ahí unos segundos aturdido, sintiendo el sabor metálico de la sangre en la boca. Me levanté como pude, tambaleándome. Alumbré hacia adelante. Pared. Una pared de concreto liso, sin marcas, sin salida. No, vine por aquí, susurré. Me di la vuelta y corrí en dirección contraria. Ni siquiera me fijé en la linterna, solo corría. A los pocos metros, mis manos impactaron contra algo frío y duro. Otra pared. Busqué mi linterna en el suelo, gateando como un animal asustado. Cuando finalmente la encontré y la encendí, casi pierdo la razón. Estaba en una habitación perfectamente cuadrada, 4 paredes de concreto gris, sin puertas, sin tuberías, sin el túnel por el que acababa de correr. ¿Cómo era posible? Había estado corriendo en un túnel recto y en cuestión de segundos el espacio se había cerrado. No había techo visible, solo una oscuridad profunda arriba que mi linterna no lograba alcanzar. El pánico se convirtió en histeria. Empecé a golpear las paredes con los puños hasta que mis nudillos sangraron. ¡Sáquenme de aquí! ¡Ayuda!, gritaba hasta quedar afónico. Pasaron las horas. La calma de la extenuación llegó. Me senté en el suelo, tratando de razonar. Esto es un sueño, me decía.
pero el dolor de mi frente y mis manos era demasiado real. Empecé a notar algo peor: el aire. Se sentía viciado, caliente. Con cada golpe que le daba a la pared, sentía que el oxígeno disminuía. Estaba en una caja sellada, una tumba de concreto. Saqué mi celular. No tenía señal, por supuesto. Estaba a metros bajo tierra. La batería marcaba un 5%. En un arranque de furia y desesperación, lancé el teléfono contra la pared con todas mis fuerzas. El aparato se hizo añicos, pero al chocar, escuché un sonido diferente. No fue el golpe sólido contra el concreto macizo, fue un crujido. Al alumbrar el lugar del impacto, vi una pequeña grieta, una fisura diminuta, pero que dejaba entrever que detrás de esa capa de concreto había algo más, un vacío. La esperanza es una droga poderosa. Recordé que en mi mochila había llevado una cuchara de metal para comer mi yogur, una tontería que mi madre me había puesto. La saqué. Era de acero inoxidable, barata pero firme. Empecé a rascar la grieta. Al principio solo caían pequeñas astillas de piedra. Mis dedos me dolían, pero no me detuve. Rasqué durante lo que parecieron siglos. El tiempo perdió su significado. Mis músculos se entumecieron, mis ojos se llenaron de polvo, pero seguí. La cuchara se dobló, pero la usé como palanca. Descubrí que el concreto de esa pared no era tan grueso como parecía. Era casi como una cáscara, una ilusión de solidez. Después de horas de trabajo agónico, logré abrir un agujero del tamaño de un puño. Al otro lado había oscuridad, pero el aire que entraba por ahí era frío, aire fresco. Con una energía que solo da el miedo a morir, agrandé el agujero. Golpeé con mis botas, usé mis manos para arrancar trozos de material que se sentía extrañamente blando, casi como yeso viejo. Finalmente, el agujero fue lo suficientemente grande para pasar. Salí al otro lado y caí en agua. Estaba de nuevo en el sistema de drenaje, pero no reconocía nada. Mi linterna estaba muriendo. Su luz se volvía amarillenta y débil. El viaje de regreso fue un descenso a la locura. El sistema de túneles parecía haber cambiado su geometría. Caminaba por pasillos que se inclinaban en ángulos imposibles. Escuchaba susurros que decían mi nombre, pero esta vez no me detuve. No grité. Mantuve la vista en el suelo, siguiendo el flujo del agua, sabiendo que el agua siempre busca una salida. Pasé por salas donde el techo goteaba un líquido negro y viscoso que no era agua. Vi sombras que se movían en la periferia de mi visión, figuras largas y delgadas que me observaban desde las uniones de los techos. Mi linterna parpadeó 3 veces y se apagó por completo. Me quedé en la oscuridad total. Tuve que avanzar gateando, tocando las paredes, sintiendo el limo y las cosas que corrían bajo mis dedos. Lloraba en silencio, pidiendo perdón a mis padres por la mentira, pidiendo perdón al universo por mi arrogancia. No sé cuánto tiempo pasó, quizás fueron 10 horas, quizás fue un día entero, pero de repente vi un punto de luz. No era blanca, era azulada, la luz de la luna. Salí de la alcantarilla como un animal herido, cubierto de lodo, sangre y excrementos. Eran las 3 de la mañana. Cuando llegué a mi calle, vi las luces de la policía frente a mi casa. Mis padres estaban en la entrada, mi madre llorando desconsoladamente. Cuando me vieron, el alivio inicial se convirtió rápidamente en furia y confusión. Les conté todo. Les conté del mapa que se borró, de las voces, de la habitación que me atrapó, de la pared que rompí con una cuchara. Nadie me creyó. La policía registró la entrada del desagüe al día siguiente. Dijeron que no encontraron ninguna habitación sellada, ni rastros de que alguien hubiera estado allí. Dijeron que lo más probable es que me hubiera quedado atrapado en un sector confuso, que me hubiera golpeado la cabeza y que las paredes fueran una alucinación por la falta de oxígeno y el trauma del golpe.
Mis padres me castigaron durante 6 meses. Me quitaron la computadora, me prohibieron ver videos de YouTube y me obligaron a ir a terapia 2 veces por semana. Creen que solo quería llamar la atención, que inventé una historia fantástica para encubrir que me escapé de clase para hacer algo estúpido. Pero yo sé la verdad. Todavía tengo la cuchara. Está doblada, gastada y tiene restos de ese material grisáceo que no es exactamente concreto. A veces la miro y recuerdo el sonido de los gritos en el túnel. Nunca he vuelto a acercarme a una alcantarilla. Ni siquiera paso por encima de las rejillas en la calle si puedo evitarlo, porque sé que ahí abajo hay lugares que no deberían existir. Hay trampas que se cierran sobre los curiosos. Y lo más aterrador no es que me haya pasado a mí. Lo más aterrador es saber que ese video sigue ahí afuera, con ese comentario fijado, esperando a que el próximo chico curioso imprima un mapa que, cuando más lo necesite, solo será un pedazo de papel en blanco. Tengan cuidado con lo que buscan. Algunas historias no están hechas para ser narradas, sino para ser olvidadas.